Platzi, educación profesional efectiva. Hoy estamos con un invitado muy especial. Es uno de los inversionistas más importantes de Platzi. Él fue el primer inversionista de Platzi, el que creyó en los founders y que ahorita también sigue siendo parte del consejo de Platzi. Se llama Rodolfo González. Oye, hoy queremos platicar un poquito contigo para que nos cuentes qué es esto de levantar capital, qué significa para una startup, qué deberían de pensar las personas que están pensando en hacer algún emprendimiento y ver por dónde empezar para levantar capital, porque aquí hay muchísima gente que no sabe qué significa o hacia dónde o por dónde empezar. Entonces la conversación va a ir por ahí. Queremos empezar por tener un poquito de idea de qué significa levantar capital para una startup, si nos puedes contar de tu experiencia. Sí, claro. Bueno, si quieres, para darle un poco más de contexto a la audiencia, les puedo contar un poquito de cómo somos los inversionistas y de ahí podemos empezar a saltar. Buenísimo. Sí, buenísimo. Empecemos por ahí. Bueno, pues yo soy uno de los socios del fondo que se llama Foundation Capital y nosotros normalmente invertimos en empresas de tecnología cuando están muy tempranas, ¿no? Hay veces que puede ser cuando no hay nada, tal vez no hay ni un PowerPoint y solamente es un equipo con una idea o a lo mejor un solo founder y con una idea. Y en algunos casos, como en el caso de Platzi, invertimos un poco más adelante cuando ya llevan algo de operación, ya tienen algo de tracción, ya puedes evaluar la compañía basada en métricas. En el caso de Platzi, nosotros lideramos la Serie A hace un par de años y en ese caso, pues ya como la compañía ya estaba operando, ya llevaba bastante tiempo generando ventas y generando tracción, pues ya la forma en que evalúas la inversión es un poquito diferente, ¿no? Basado en las métricas y en mucho de la operación tal cual, versus cuando es al principio, que no hay nada, pues todo es basado en la visión y en el equipo. Y entonces, normalmente lo que hacemos nosotros es hablar con compañías todo el tiempo. En mi caso, yo he hecho estimados y normalmente platico con entre 300 y 400 compañías prospectivas por año, de alguna u otra forma, ¿no? Puede ser una llamada de media hora, puede ser llevarlas hasta el final del proceso que se llama due diligence, que es cuando ya te metes a detalle a ver los números y realmente evaluar en serio la inversión. Y pues de ahí normalmente invertimos en menos del 1% de las compañías que evaluamos. Entonces es como un proceso más o menos intenso, tanto para nosotros como inversionistas, como para las compañías, porque pues tienes que hacer un montón de preguntas, ¿no? Para entender en qué están y sobre todo pues para entender que lo que tú piensas de la compañía es lo que está pasando en la compañía en la medida de lo posible. Eh, y bueno, para una compañía, ¿qué significa levantar capital? Normalmente lo que ves es mucho por etapas. En empresas de tecnología no necesariamente empiezas generando revenue siempre, sino que a lo mejor empiezas con un producto y trayendo usuarios, ¿no? Entonces es un poquito diferente a cómo se evalúan otras empresas, que a lo mejor sí es, no sé, una empresa que vende jabones. Pues mucho de lo que evalúas es basado en cuántos jabones has vendido ya y cuáles son las ventas de esos jabones y todo eso, ¿no? En este caso, cuando son empresas de tecnología, normalmente te enfocas mucho en generar una red de usuarios o en generar, sí, clientes, pero a lo mejor no te están pagando desde el principio. Y entonces la decisión de invertir es basada en otro tipo de métricas. Entonces, para una compañía, mucho de lo que tienen que platicar al principio es cuál es la visión, qué es lo que quieres llegar a hacer cuando seas grande. Y de ahí, pues mucho de lo que empiezas a hacer como inversionista es tratar de entender si las métricas que tienes disponibles o lo que te están diciendo los miembros del equipo realmente mapea a lo que están diciendo, ¿no? Que es la visión
y es mucho de utilizar los patrones que has visto en otras compañías, de esas 400 que ves al año, para decir, ok, esta es la que sí lo va a lograr y que va a ser un ganador, que se puede convertir en una compañía gigantesca en cierto número de años, o no lo creo y mejor no invierto. Está súper interesante lo que mencionas de los patrones. Ahí con patrones, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles son como los patrones clave de éxito que ves en las startups? Pues hay ciertas, en general los inversionistas le llaman, en inglés se llama heuristics, no sé si en español la traducción sea heurísticas, pero Ujú. son como patrones que vas viendo de cómo se comportan las compañías en ciertas etapas, dependiendo del sector en el que estén. Por ejemplo, si eres una empresa de software que le vende software a otras empresas, hay muchas métricas que puedes seguir para entender en dónde está la compañía, ¿no? Y puede ser, eh, en general, por ejemplo, una serie A, en estos días en Silicon Valley, necesitas 1 millón de dólares de ventas recurrentes Ujú. para estar como que en ese set de consideración. Y luego de ahí, pues te pones a analizar cuáles son los márgenes de esas ventas, cuál es el ciclo de ventas, cuál es la retención que tienen de sus clientes, si las cuentas van creciendo o no, cuál es la frecuencia con la que están agregando nuevos clientes y todo eso, ¿no? Entonces hay como una serie de métricas que te van indicando como en qué parte del ranking de compañías en el universo existente esta compañía en particular se encuentra. Y entonces, pues con eso puedes ir utilizando como que esa memoria de haber visto ya 100 compañías que hacen software para venderle a otras compañías, para decidir si esta es una que va creciendo muy rápido, o a lo mejor tiene cuentas mucho más grandes, o a lo mejor convenció a clientes muy difíciles que normalmente se tardan un año en tomar decisiones, en comprar en menos de un mes o 2 meses, ¿no? Y entonces, como que siempre estás buscando cuáles son las compañías que se salen del patrón para bien, ¿no? O sea, como que este Buenísimo. concepto de outliers. Sí. Y en algunos otros sectores, o sea, lo que pasa es que normalmente como este juego es de outliers, o sea, siempre en el mundo ideal estás buscando eh, una compañía que se va a volver gigantesca, ¿no? Un Uber, un Facebook, un Rappi en su momento, de ese estilo de compañías. Entonces, pues como que la empresa promedio no te sirve de mucho. Entonces tienes que buscar qué es lo que hace diferentes y qué es lo que hace especiales a estas compañías. Y sobre todo al principio, pues es qué es lo que hace especiales a estos founders, a este equipo, y por qué van a seguir haciendo cosas que no son normales o comunes, o Ujú. que todo el mundo ya ha hecho. Entonces, por eso es bueno tener como esa como base de entender muchas otras compañías y entender qué cosas hacen especiales a este equipo, y de ahí pues empezar a poder proyectar basado en lo que has visto, ¿no? O sea, si ya has visto que esta compañía va creciendo más rápido que otras que has visto, entonces es entender por qué está pasando eso. Y si puedes creer que se va a extender o si se va a desacelerar y por qué, ¿no? Entonces, Sí. basado en esos patrones es como vas avanzando en el proceso de tomar la decisión de invertir en una compañía versus otra. Sí, ahí mencionaste algo súper interesante que es como buscar a founders especiales. ¿Cuáles son las características o habilidades clave que crees que sean así súper importantes para que un founder tenga y que digan, ah, esta es una señal de que sí deberíamos de invertir en esta empresa? Digo, eso es una pregunta difícil de contestar porque diferentes personas tienen diferentes preferencias, ¿no? En algunos casos, o sea, como que muchas de las típicas son a qué escuela fuiste, qué programa estudiaste, en qué compañías has trabajado. Esas son como muy, muy comunes, ¿no? Que son como formas de diferenciar. En mi punto de vista particular, yo me enfoco mucho en cuál es el track record
de éxito o de logros de la persona en los últimos 3 a 5 años. Eh, Porque creo que ese es como el indicador de varias cosas. Te indica el ritmo al que se están moviendo, te indica si la persona es de esas personas que no se queda quietas y que siempre está explorando, que siempre está aprendiendo, que siempre está buscando la forma de hacer cosas diferentes, versus la gente que no hace eso, ¿no? Eso es como una de las indicaciones principales. Luego de ahí, pues empiezas a conocer a la persona un poco más a nivel personal y en muchos casos te vas encontrando que a lo mejor fueron campeones nacionales en algún deporte medio oscuro o se metieron durísimo a hacer ajedrez o videojuegos o cosas de ese estilo. Y normalmente eso te da indicaciones por ejemplo, que la gente sigue sus pasiones a niveles de profundidad que el promedio de la gente no lo hace, ¿no? Entonces, como que entender un problema a un nivel de profundidad que es mayor al que otra gente llega, es como una de las claves, ¿no? Porque en general, algo que siempre puedes ver es que hay pocas ideas que son completamente nuevas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, antes de que Instacart funcionara, hubo Webvan, ¿no? Y antes de que Chewy funcionara, hubo Pets.com, ¿no? Entonces, como que siempre te tienes que ir preguntando qué ha cambiado en el mundo, qué es diferente y por qué esta persona o este equipo va a ganar donde otros perdieron. Y entonces, pues tener como que esa habilidad de meterte a investigar a detalle y a conocer como que de forma muy íntima un sector o un problema o un cliente, es un superpoder desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces mucho de lo que ves como de la filosofía de Platzi, de nunca pares de aprender, es muy real, o sea, aplica completamente en esto. Y de hecho, cuando nosotros estamos hablando con los founders, o sea, hay como niveles de preguntas, ¿no? Hay como preguntas muy superficiales donde pues a lo mejor lo puedes mentir un poco, ¿no? O puedes como que darle la vuelta a alguien que a lo mejor no sabe tanto. Pero después de esas están como las preguntas de segundo nivel y luego las preguntas de tercer nivel. Y luego hay cuarto nivel y quinto nivel, ¿no? Y entonces mucho de lo que hacemos es empezar a hacer esas preguntas de más profundidad, donde ya un charlatán o un turista del sector a lo mejor ya obviamente no va a poder contestarlas, ¿no? Y entonces, cuando ves como si la persona puede ir en el laberinto y encontrar como que la salida, como que caminando hasta adentro y luego volver a subir y luego buscar otros caminos y como que entender que han explorado la superficie del problema a un nivel muy profundo, es como el tipo de cosas donde uno se enfoca para evaluar a los equipos y a los founders. Y luego de ahí, pues hay como que ciertos indicadores, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres una compañía de software y de producto, pues mucho de lo que hacemos es, bueno, ¿qué tan rápido están iterando los equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos procesos de inversión, pues no, o sea, aunque está el mito de que alguien te da un cheque la primera vez que lo conociste, que aunque sí pasa, pues la verdad es que en muchos casos son procesos que toman semanas o meses, Mucho ¿no? tiempo, sí. Y muchas conversaciones y son muchas aristas que tienen estas compañías y los problemas que estás enfocando, ¿no? Entonces, como que cada vez que vuelves a platicar con la compañía, a lo mejor en 2 semanas o en 3 semanas, es muy importante entender qué ha cambiado en la compañía, qué es lo nuevo que estás aprendiendo, tú como inversionista o ellos como equipo, o idealmente los dos, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay ciertas preguntas que quedaron pendientes de a lo mejor investigar el mercado o contactar clientes o a lo mejor arreglar un problema de un link que está roto, y checas qué pasó 2 semanas después y no se ha movido nada,
pues es una señal muy mala, ¿no? Porque es Claro. como que el equipo no está avanzando al ritmo más rápido. Porque ahí es donde ves los patrones, ¿no? Hay algunas de las compañías donde el mismo día queda solucionado y es como, ¡pum!, aquí está, ¿no? Y a lo mejor no durmieron toda la noche, pero lo sacan al mismo tiempo, ¿no? Y hay Exacto. algunas otras formas que otros inversionistas lo miden. O sea, por ejemplo, eh, una famosa que se utilizaba antes cuando el mundo no era tan remoto era que los inversionistas se paraban en la oficina casualmente un viernes a las 5 o 6 de la tarde y en general, pues si no encuentras a nadie trabajando en ese momento, pues es que la cultura y el ritmo no es a lo mejor lo más intenso, ¿no? Y Claro. que a lo mejor está bien, o sea, puede ser correcto dependiendo del sector, pero en algunos de los sectores, sobre todo en fases críticas, pues sí necesitas que todo el equipo esté ahí metido al 100 sacando todo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Platzi, lo que mucha gente no ve detrás de cámaras, ¿no? Es, por ejemplo, cuando es PlatziConf o cuando son los días grandes de nuevos lanzamientos de producto y todo eso, el equipo está full comprometido y todo, ¿no? Entonces, como que ese es el tipo de señales donde ves que el equipo está ahí porque creen en la misión, porque son apasionados, porque quieren cambiar algo más y que no es nada más un trabajo de 9 a 5 y ahí nos vemos, ¿no? Y al inicio tú mencionabas que veían o evaluabas más o menos alrededor de unas 300, 400 empresas, startups, para ver en dónde invertir. Y desde el lado de los founders, como con cuántas empresas, o más bien con cuántos fondos de inversión tienen que platicar o conversaciones con inversionistas tienen que tener también en el año para poder levantar capital. ¿Es más o menos igual? ¿Cómo funciona ahí? Yo diría que un levantamiento, bueno, es mucho dependiendo de la estrategia, ¿no? Porque hay algunos founders que a lo mejor si ya salieron de ciertas escuelas o ya son emprendedores que están en su segunda o tercera o cuarta compañía y ya han tenido éxito, Ujú. eh, pues ya como que tienen ciertas relaciones, tienen ciertas, pues tienen evidencia de que son buenos en términos de manejar capital y saber qué hacer con eso, ¿no? Ujú. Versus alguien que a lo mejor está empezando y es como que la primera vez que levantan y a lo mejor si no tienes como inversionista mucha habilidad de hacer llamadas de referencia eh, en, en esa persona, pues toma un poco más de tiempo, ¿no? Encontrar a alguien que crea en ti. Porque al final de cuentas eso es como lo que estás buscando, ¿no? Que una persona o un grupo de personas o un grupo de inversionistas crean en la visión de lo que estás pitchando, porque pues, a final de cuentas uno invierte para construir el futuro, ¿no? Entonces, Perfecto. tienes que aprender a contar esa historia y a generar como que el nivel de emoción y de avaricia en cierta forma, ¿no? De decir como que yo voy a ser la empresa más grande de X, Y o Z y me voy a llevar este mercado y es inevitable que yo gane. O sea, si no Ujú. logras convencer a la gente a ese nivel visceral, es difícil que lo logres levantar, ¿no? Entonces, algunos founders que ya lo han hecho antes, pues ya a lo mejor tienen un filtro más claro de qué inversionistas son los que les funcionan a ellos versus otros. Y entonces a lo mejor con 5 o 10 conversaciones ya sacan una ronda, ¿no? Y en algunos otros casos, pues sí tienes que hablar con 20, 30, 50 fondos o inversionistas para conseguir tu ronda. En general, normalmente al principio, cuando estás levantando una ronda semilla, que a lo mejor es como donde está la mayoría de la audiencia, pues tienes que empezar a crear como tus tribus de fans, ¿no? Y de gente que cree en ti. Ujú. Entonces, pues en muchos casos eso empieza en la casa, ¿no? Con la familia, con los papás, con los familiares, con los amigos, que son los primeros que creen en ti y que te echan una mano, ¿no? Que a lo mejor no saben si va a salir o si sí, pero pues bueno,
son los primeros que creen. Y luego de ahí, pues empiezas a platicar con inversionistas que se llaman ángeles normalmente y que tienden a ser, sobre todo en el mundo de tecnología, es gente que ya tuvo éxito en cierta forma, ya sea como ejecutivo exitoso en alguna compañía o como exfundador de otras compañías o gente pues, que en general les gusta el ecosistema y quieren seguir involucrados, ¿no? Cuando a lo mejor ya ellos pues ya han visto varias cosas y quieren como involucrarse, dar mentorías a fundadores que son nuevos, o a lo mejor por nivel de afinidad, ¿no? O sea, grupos de mujeres invirtiendo en mujeres, grupos que invierten en minorías, cosas de ese estilo, ¿no? Y entonces, pues de ahí es mucho de hablar con ellos y en general lo que vas viendo es que al principio, pues no, a lo mejor no necesitas tanto capital para empezar, porque en general lo que tratas de hacer es mapear como que las métricas que necesitas para levantar la siguiente ronda de capital o responder la siguiente ronda de preguntas que tiene la compañía. O sea, nosotros en general tratamos de mapear a grandes rasgos, por ejemplo, una ronda pre-seed o de pre-semilla, que pueden ser, no sé, $500,000, una cosa así, o $100,000 a $500,000. En general es como para ver si puedes armar un prototipo de producto, generar algo de usuarios y empezar a ver si empiezas a sacar esas señales como de comportamiento no común o no lineal, ¿no? También pareciera que es como un proceso que sigue y sigue. O sea, los founders tienen que seguir con conversaciones, a pesar de que hayan levantado capital en algún momento, siguen teniendo esas conversaciones con los fondos o los grupos o las personas que mencionabas antes, porque pues eventualmente va a tener que seguir creciendo la empresa, ¿no? O sea, no es un proceso que se acaba, que ya levantaste capital y ya, digamos que ya no tienes que hacer nada de eso, sino tienes que seguir construyendo esas relaciones y seguir pues en contacto con todos, pasándoles también como los resultados, si hiciste un MVP, si evaluaste ciertos temas del mercado, ¿no? Es algo que digamos que es un proceso completo que sigue evolucionando, el proceso de levantar capital. Normalmente lo que nosotros le recomendamos a los founders con los que trabajamos es que piensen que un inversionista generalmente no invierte en una foto, generalmente invierte en una película, ¿no? Entonces, Es muy buena forma de ponerlo. sí, o sea, en general como te decía, es raro que alguien te invierta el mismo día que tú presentas, ¿no? A lo mejor hay algunos Claro. casos donde sí, algunos demo days, algunas situaciones muy, muy especiales, pero esos son como anécdotas medio outliers, que no necesariamente es una forma muy robusta de llevar una estrategia de financiamiento para una compañía, ¿no? Es como orar que te salga el home run o que Claro. metas el gol de media cancha en el primer tiro, ¿no? O sea, como que sí, o sea, sí hay casos y sí ves los videos en YouTube, pero no es como el común, ¿no? De lo que pasa. Normalmente nosotros le recomendamos a los inversionistas, a los founders, que platiquen con inversionistas tanto de la etapa en la que están levantando. O sea, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos dando es como que habla con algunos fondos, eh, además de con algunos de los ángeles, que son como la etapa en la que estás, ¿no? Para empezar a generar la relación, para poder empezar a entender cómo platicar con ellos, entender qué señales están buscando ellos en particular y qué métricas estarían buscando, ¿no? Y Exacto. entonces, como que poco a poco vas armando esa serie de relaciones para que entonces no hay problema. Si el día de hoy te dicen, ok, pero es muy temprano para mí, normalmente yo invierto cuando ya es post-revenue, ¿no? Así que ya hay algo de ventas. Eso está bien. Ahí le puedes decir como que, ok, perfecto. No te preocupes, te puedo mantener al tanto y hay formas más pasivas de mantener a la gente al tanto, ¿no? Eso puede ser eh, una lista de correo donde cada trimestre mandas como qué es lo que ha pasado y todo eso. Y entonces, en general, eh,
pues vas generando esa película, ¿no? Donde ya la gente va teniendo contexto de cómo van avanzando las cosas y todo eso. Y también les das oportunidad de involucrarse, porque a lo mejor es alguien que puede hacer una intro para ti con algún cliente potencial o algún otro inversionista que a lo mejor tiene más experiencia en el sector en el que tú trabajas y todo eso. Entonces, como que siempre es una muy buena estrategia ir armando esa red de relaciones, y que es lo mismo que tienes que ir haciendo para contratar gente o buscar clientes, porque a pesar de que es el sector de tecnología, pues los negocios se siguen armando principalmente con relaciones, ¿no? Y Claro. cómo habla la gente de la experiencia de trabajar contigo, todo eso es como súper, súper importante, ¿no? De hecho, Sí. yo le recomiendo mucho a los founders que cuiden mucho esas relaciones, ¿no? De cómo va a hablar la gente de ti, y tener como que esa perspectiva de jugar juegos largos, juegos repetitivos con la gente, ¿no? En vez de como juegos de corto plazo y ver el mundo en forma de suma cero, donde Claro. para yo ganar tú tienes que perder. No, no, no. O sea, eso es lo peor que puedes hacer, porque tú nunca sabes quién va a pedir una referencia de ti, y puede ser 5 años después, puede ser 10 años después, y esa puede ser la razón por la que alguien no genere la confianza de invertir en ti, porque saben que a lo mejor no te comportaste de la mejor manera o de la forma más honorable, o a lo mejor viste más por tus intereses y a costa de los intereses de tu socio o de tu amigo o de tu cliente. Entonces, como que eso siempre es súper importante, ¿no? Que cuides mucho tu reputación, y porque eso es, a final de cuentas, una parte esencial. O sea, yo como inversionista te puedo contar muchas veces donde, por ejemplo, las referencias no son las más buenas o positivas, o de hecho son negativas. Y aunque me encante la compañía y el modelo de negocios sea excelente y crea que puede ser un gran hit, yo personalmente prefiero no invertir y para no lidiar con esos problemas, ¿no? Y entonces, y como yo, vemos muchos inversionistas así, y sobre todo cuando estás levantando capital, por ejemplo, de Silicon Valley, que es gente que a lo mejor no te va a ver en 3 meses o 6 meses, tienen que creer absolutamente en tu ética, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu carácter, para pensar que su capital va a estar en buenas manos, y que no van a tener malas sorpresas más adelante. Sí, porque ahí se trata todo de construir relaciones de confianza, porque están invirtiendo muchísimo dinero en tu empresa y en lo que les estás diciendo. Es una relación de confianza absoluta. Y también lo que he visto detrás de las cámaras es que muchos de estos mismos inversionistas o de la gente que cree en ti, luego también hace referencia a otros inversionistas para que también crean en ti. Entonces, todas esas relaciones no es nada más por la persona con la que estás hablando en ese momento o es inversionista, sino porque se puede multiplicar en muchísimo más relaciones con otros inversionistas o con otros advisors que te pueden ayudar a crecer tu empresa, ¿no? Completamente. Y además hay algo que es clave. Eh, Tú tienes la oportunidad de cambiar esa percepción en momentos muy limitados, ¿no? O sea, es como la primera impresión es Exacto. clave, obviamente, pero obviamente en estos casos, como vas a tener una serie de interacciones con la compañía, con el inversionista y tal, o sea, tienes la oportunidad de desarrollar esa relación. Pero, o sea, tú ves lo que tú ves, ¿no? O sea, cuando tú estás en la sala de juntas o en el Zoom. Lo que tú no ves después es que los inversionistas, que normalmente trabajamos en equipo, pues tienes que entrar a una discusión seria, ¿no? Para evaluar los pros, los contras, dónde ves que le falta al founder, cuáles son las fortalezas, pero pues todos tenemos debilidades. Y entonces, como todas esas pláticas pasan a puerta cerrada y tú no te vas a enterar, ¿no? Y todas esas Claro. referencias pasan y tú jamás te vas a enterar, ¿no? Entonces, en muchos casos me toca ver gente que no cuida eso de buena manera, y luego no entienden por qué la gente o no les responde, o les dan como un pretexto es muy temprano y no quiero invertir, ¿no? Y a lo mejor es porque, pues, quemaste relaciones antes y ni hablar. Y lo que pasa normalmente es
o sea, tienes la ronda ángel, ¿no? Entonces, pues si tu familia y amigos no creen en ti, pues es más difícil convencer a gente extraña, ¿no? En algunos casos. No siempre, pero en algunos casos. De Exacto. ahí, pues bueno, la primera ronda a lo mejor no tienes nada y es como una visión, y entonces pues tienes que convencer a alguien a que crea en ti por la visión. Pero la siguiente ronda es la visión y ya tienes que tener ciertas métricas para sustentar a dónde vas, ¿no? Y luego de ahí, pues las métricas se vuelven cada vez más relevantes e incluso hay muchos casos donde el equipo es menos relevante que las métricas para justificar Los la inversión, ya resultados. cuando son mucho más grandes. Y Exacto. ese proceso continúa por siempre, porque en algún momento si llegas a hacer IPO, pues tienes que convencer al mercado de valores y a todos los inversionistas que participan en ese mercado de comprar la acción, ¿no? Y para poder levantar capital en ese nivel. E incluso cuando estás en proceso de vender una compañía, tienes que convencer al potencial comprador de la compañía que eres un equipo que vale la pena y que no se van a encontrar con una mala sorpresa una vez que ya entren y que tengan como que acceso a todos los libros y a todo lo que Claro. están pasando y que no sea una bomba que les explote ahí, ¿no? Entonces, como que todas esas relaciones las tienes que ir desarrollando con mucha anticipación, en algunos casos con años de anticipación, para que cuando sea el momento adecuado tengas mayores posibilidades de completar lo que estás buscando. Puede ser financiamiento, puede ser la venta de la compañía, puede ser que alguien te contrate, como que todo eso va. Claro. Y una última pregunta. Si ahorita me imagino que habrá algunas personas que están pensando en levantar capital para sus propias empresas y todo, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo se deberían de preparar para estar listos ante un inversionista o para tener las primeras conversaciones? ¿Y cómo deberían de estar pensando en este proceso de ir teniendo una presentación, aprendes esa presentación, tienes otra conversación, aprendes, es un proceso en el que te tiene que ir editando, ajustando toda la comunicación que haces? ¿Qué le recomendarías ahí a los founders? Practiquen muchísimo, tomen muchas notas. Afortunadamente en los últimos años, la cantidad de material que uno puede acceder con tips, con ejemplos de decks o de materiales con los que otras compañías han levantado para la ronda específica que tú estás buscando, es prácticamente infinito, ¿no? O sea, lo puedes encontrar tanto en foros. Obviamente Platzi tiene muchos recursos y todos los cursos que tienen de la escuela de startups son increíbles. YC obviamente ha hecho un gran trabajo publicando una cantidad impresionante de materiales para founders que están libres ahí, disponibles completamente. Hay un montón de libros, ¿no? que tienen metodologías y todo eso. E incluso varios de los fondos tenemos materiales en nuestras páginas con tips de cómo contar una historia, qué formato, qué puntos son claves de incluir en esos materiales. Y luego de ahí, pues es practicar, practicar, practicar. Practicar con amigos, practicar con otros founders, aplicar a incubadoras, si ese es como el camino en el que vas. Y si ya estás como en una parte de las incubadoras, como que tratar de buscar mentores y office hours para contar la historia, ¿no? Porque tienes que contarla en diferentes formatos. Está como el elevator pitch, ¿no? Que son los 30 segundos Sí. y tiene que ser súper rápido, tienes que poderlo contar en una sola oración. Tienes que contarlo en el formato de pitch day, ¿no? De un demo day de a lo mejor 2 o 3 minutos. Tienes que poder contarlo en 10 minutos, en 30 minutos. Y todos esos son como formatos diferentes, ¿no? Es como diferentes tipos de partido, en cierta forma, si puedes hacer la analogía. Y tiene que ser consistente la historia en eso y tienes que practicar muchísimo, ¿no? Para entender cuál es el lenguaje adecuado para utilizar, cuáles son las partes del mensaje que realmente le gusta escuchar a los inversionistas, la forma en que tú te sientes más cómodo, que sí estás siendo consistente con tus valores o con la visión que realmente tienes. Y pues todo eso es un proceso iterativo.
¿no? Sobre todo si es tu primera vez haciéndolo. Es mucho, lo que yo recomendaría es tratar de ver la mayor cantidad de demo days, de pitches y encontrar como de las compañías que admiras. Muchas de ellas han estado publicando sus materiales, ¿no? Y en algunos casos son de compañías icónicas, ¿no? Por ahí te puedes encontrar los de Airbnb, los de otras compañías ahí en público, y como que esa es una mina de información que es oro puro. Buenísimo. Muchísimas gracias por todos estos tips. Creo que le van a servir muchísimo a los emprendedores allá afuera que están a punto de levantar capital y que querían tener un poco más claro desde el lado del inversionista qué es lo que buscan y cómo se pueden preparar. Muchas gracias, Rodolfo. Abrimos las primeras clases solo para ti. Haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.